Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestro avance en el área del lenguaje con uno de los géneros literarios, la fábula. ¿Qué es la fábula? La fábula es un escrito literario breve en el que los personajes son animales o objetos inanimados. Pueden ser plantas, puede ser el hombre, pueden ser dioses, que viven e interactúan como seres humanos, ya que buscan enseñar verdades morales, y esas verdades morales o enseñanzas se las denomina moraleja. Y esta moraleja siempre va cuando finaliza la historia de la fábula. Por ejemplo, aquí tienen la portada de la fábula. Estamos hablando de las fábulas de Esopo, y aquí es la que contiene maravillosas historias o cuentos, pequeñas historias. Ahora, la fábula tiene una doble intención. ¿Cuál es la primera intención? Es la de entretener, la de deleitar con cada una de sus maravillosas historias o fábulas maravillosas. ¿Cuál es la doble intención? La segunda es pretender dejarnos o darnos una lección moral, una enseñanza, un aprendizaje que va a contribuir con nuestro crecimiento espiritual, pues está basado en buenos morales y principios. Es la enseñanza que nos da después de una historia. Ahora también digamos que la fábula, debido a su carácter netamente fantasioso y de cierto modo pedagógico, se piensa que sus orígenes de aparición está ligada a las supersticiones o creencias. También podríamos llamarles rituales en algunos poblados. Un ejemplo tenemos aquí en la imagen. Ustedes van a poder reconocer de qué fábula se trata. Hoy me imagino que ya, la liebre y la tortuga, ¿no? Esa competencia que hace entre un animal veloz con uno lento. Pero no se olviden que esta fábula siempre nos da una enseñanza. Y la enseñanza, pues, que no hay que ser confiados. Bien, esta fábula en particular está dentro de los géneros similares, como la parábola, debido a que ellas se utilizan exclusivamente antes o entes fantasiosos, como los personajes que encarnan a los seres humanos, pero esta vez en versión animal. Ellos realizan o actúan como cualquier ser humano, pero son animales. Y estos tienen la capacidad de hablar, escribir, pues lo personifican de tal manera que lo hace divertido y maravilloso. Ahora hablemos sobre los elementos de la que son el narrador, los personajes, las acciones, el lugar, el tiempo, las moralejas. Cada uno está siendo representado por una imagen para que ustedes puedan darse cuenta los elementos de la fábula. Y así vamos a ir desglosando cada uno de estos elementos. Hablemos sobre el narrador. El narrador es la tercera persona, quien narra, quien cuenta esta maravillosa historia de la fábula. Lo da a conocer a los demás. Está en presente en todas las escenas que transcurren a medida que se va narrando esta fabulosa fábula. Y también están los personajes. Los personajes son los sujetos o protagonistas que intervienen en el relato. Son de carácter netamente imaginario, como lo habíamos dicho, son representaciones de animales, plantas, objetos, fenómenos, criaturas creadas por el autor y que actúan como seres humanos. Ahora hablemos sobre las acciones. ¿Qué son las acciones? Son todos los sucesos que tienen lugar a lo largo de toda la narración de la fábula,
junto a los personajes. ¿Ya? Son todo lo que realiza, que tiene que caminar, cantar, bailar, correr, como en el caso de la liebre y la tortuga. Entonces, la acción que realiza es lo que se presenta. Ahora, está el lugar. El lugar es donde ocurren las acciones del relato, donde se encuentran los personajes en el espacio. Es el escenario geográfico donde ocurren las acciones. También está el tiempo. El tiempo es la información que se dispone según un orden temporal, en pasado, en presente o también en futuro. Es un relato de hechos que están relatadas o contadas reflejando una fidelidad de un orden lógico que tiene un principio, que tiene un medio, que tiene un final y que todo guarda relación con lo que se quiere narrar. Y como habíamos dicho, al final está la moraleja o la enseñanza, cuya función es enseñar e invitar a una reflexión al lector, ¿ya? Con esa idea, con ese valor que le indique una enseñanza de carácter general y que sea significativa, porque es para la vida. Ahora, hablemos sobre la estructura de la fábula. La fábula tiene las siguientes estructuras: el título, el autor, el inicio, el desarrollo, el desenlace. Ahora, hablemos sobre el título. ¿Qué es el título? Es el nombre de la historia, en este caso de la fábula. ¿Cuál es el título de la fábula? ¿Qué nombre se le da a la fábula? Es el título. El autor. El autor es la persona que escribe la fábula. En este caso estamos hablando de las fábulas de Esopo. ¿Quién sería el autor? Esopo. Entonces, hablemos del inicio. El inicio es cuando se presentan los personajes, el tiempo en la que se narra la fábula y el escenario, o sea, el lugar donde va a suceder la narración de la fábula, la historia fantástica de esta fábula. Ahora hablemos sobre el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Es el nudo, es el conflicto, es el trama en las que intervienen los personajes e interactúan entre sí, que se nombra en la narración. Hablemos sobre el desenlace. El desenlace también se llama final o resolución. Es cuando se soluciona el conflicto de los personajes y siempre quedan felices. Siempre hay una felicidad al final de cada fábula. No nos olvidemos que también dan una muy buena enseñanza. Aquí les estoy mostrando una fábula, El león y el ratón agradecido. Si se están dando cuenta, hay imágenes ilustrativas que están interactuando. Estos animales hablan como los seres humanos, actúan como los seres humanos. Y en la parte inferior está la moraleja, el mensaje. Y también este mensaje contiene un valor moral en el cual representa al ser humano, aunque estos sean los animales que lo interpretan. Ahora hablemos sobre las características de la fábula. La fábula está escrita en verso o en prosa. La fábula son historias de ficción inventadas por un autor que posee una gran originalidad e imaginación. Tiene una riqueza imaginativa incalculable y un colorido al relatarlo que pareciera que lo estuviéramos viviendo. Otra característica es que son relatos muy breves y con pocos personajes. Por eso las fábulas son cortas, no son largas, porque así es de fácil comprensión. Otra característica, que los personajes en su mayoría son animales u objetos humanizados. ¿Por qué decimos que son humanizados? Porque actúan como seres humanos. Los animales se visten, hablan, caminan de dos pies, hacen todo lo que el ser humano realiza. También tenemos otra característica, que son que los protagonistas pueden ser dos personajes,
antagónicos que tienen cualidades contrarias y que éstas se enfrentan, uno bueno y uno malo. El malo quiere ganar al bueno, pero el bueno siempre vence, porque no se olviden que siempre en la fábula acaban felices. Entonces, esa es la explicación de todas las características que tiene una fábula. Ahora tenemos que realizar una tarea. ¿Qué es la primera tarea? Copiar esta lección como siempre en el deber del lenguaje con más sus dibujos. Luego la segunda es completar las actividades de su texto de lenguaje en las páginas 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74. Muy buena suerte en la realización de este trabajo, mis queridos estudiantes, y hasta la próxima clase. Que Dios los bendiga.